Hoy vamos a continuar estudiando la segunda carta del Apocalipsis, o sea, la carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Esmirna está localizada a 55 kilómetros al norte de Éfeso. Hoy se conoce como la moderna ciudad de Izmir. Tiene más de 2 millones de habitantes. Está en el mar Egeo y es el segundo puerto más importante en el día de hoy del país de Turquía. Y de hecho, aún en los tiempos del apóstol Juan, era uno de los puertos más importantes del mar Egeo. Aquí se comercializaba con prácticamente todo el mundo. Era una ciudad rica en turismo, muy bella. La prepararon muy preciosamente los hombres emperadores de Roma para que compitiera con Pérgamo y para que compitiera con Éfeso. Y precisamente era una ciudad tremenda en su belleza. Aún hoy en día podemos ver cuán bella es esta ciudad al lado del mar Egeo. La marina de los Estados Unidos y de Turquía están presentes en este mar continuamente, ya que es parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, Esmirna, en los tiempos de Juan, era una ciudad que persiguió a los cristianos. Aparentemente tenían gremios, porque era una ciudad muy comercial, y estos gremios a los hermanos cristianos, por ser cristianos, a veces no les permitían tener trabajo. Y por eso la iglesia se convirtió en una iglesia muy pobre materialmente. Pero el Señor Jesucristo les dijo que ellos eran ricos espiritualmente. El Señor les dijo, tú dices que eres pobre, pero yo digo que eres rica. Así que mis amados amigos y hermanos, las riquezas, en realidad, Dios no las mide como las mide el hombre. El hombre mide la riqueza en cuanto a cosas materiales que podemos poseer en esta tierra, hacernos ricos. Y hasta hay una teología hoy en día de la prosperidad, que si usted no tiene muchas cosas de estas materiales, usted no es un buen cristiano. Pero imagínese predicarle el mensaje a esta iglesia de Esmirna. De hecho, era la iglesia más pobre que existía. Sin embargo, recibió las palabras de encomio más hermosas del Señor Jesucristo. Es la única de las 7 iglesias que no recibe ningún reproche. Así que esta iglesia fue fiel a Cristo hasta la muerte. Amigos y hermanos, y eso es lo que identifica una iglesia, ser pobre aún en la pobreza. Y la iglesia de Esmirna nos habla de sufrimiento. De hecho, la palabra Esmirna quiere decir mirra, sufrimiento. El sufrimiento, la mirra, estuvo identificada con Cristo en su nacimiento, que nació pobre, nació en un pesebre. Y también la iglesia de Esmirna fue identificada con el Señor Jesucristo en su muerte, cuando le pusieron mirra para enterrarlo. Así que la mirra es un símbolo de sufrimiento y esta iglesia precisamente sufrió mucho. Esta iglesia, su mensaje es corto. El capítulo 2 de Apocalipsis, versos 8 al 11, nos presenta el mensaje más corto de las 7 iglesias. Pero es que el Señor solo encontró cosas lindas en la iglesia pobre, en la iglesia que marchaba en medio de las pobrezas de esta tierra, siendo fiel a Jesucristo hasta la muerte. Mi amigo, hoy en día la iglesia de Esmirna existe en muchos lugares, ya que el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje moderno, es un mensaje que se aplica a la iglesia, de hecho, en todos los tiempos. Hay una iglesia que es como Esmirna, que sufre. Y hoy en día, si vamos a Sudán, en Etiopía, la iglesia está sufriendo, están quemando a los cristianos allí, los están crucificando y de hecho vendiéndolos como esclavos en este siglo XXI. La iglesia en China también está perseguida. En los países islámicos, muchos de ellos persiguen la iglesia también del Señor. Pero gracias a Dios, amigo y hermano, esta iglesia mantuvo su llama ardiente y fue fiel al Señor hasta la muerte. No importando las persecuciones, la iglesia seguía firme. Y estamos aquí precisamente en unas ruinas que pertenecen a esos primeros siglos, donde la iglesia de Esmirna trabajaba fielmente para el Señor Jesucristo. Seamos fieles hasta la muerte. Y dice la Biblia, Él nos dará la corona de la vida. Bueno, compartiendo el pan de vida, llega usted con esta programación especial desde la ciudad de Esmirna, en Turquía. Y le damos gracias al Señor por tener como invitado especial en esta programación al doctor Luciano Jaramillo. Así es que él continuará dándonos una explicación hermosa sobre la carta a la iglesia de Esmirna. Cómo no, doctor Reyes, con mucho gusto. Y realmente es sobrecogedor el estar rodeado de esta ciudad tan bella, moderna de Esmirna, y estas ruinas que contrastan
con la modernidad. Tenemos excavaciones de fuertes o edificios anteriores al siglo I, seguramente, y otras que son quizás contemporáneas de los tiempos de Juan, cuando se escribió esta carta a la iglesia de Esmirna. Si aplicamos a la carta a la iglesia de Esmirna los 6 puntos de la estructura o el esquema del estudio exegético del Apocalipsis y de cada una de las cartas, deberíamos comenzar con el primer punto, que es la identificación de la iglesia y del nombre que la iglesia tiene. Y ya hemos dicho que se trata de la iglesia de Esmirna. El nombre de Esmirna tiene muchas interpretaciones. Algunos lo hacen remontar ese nombre a los que mitológicamente se cree que fueron los fundadores de esta ciudad más de 3.000 años antes, más de 1.000 años antes de Jesucristo, es decir, más de 3.000 años desde nuestra época. Se dice que los hititas y griegos, sobre todo los jónicos, fueron los primeros en llegar a esas tierras en el principio de del segundo milenio antes de Jesucristo. Y la leyenda habla de la fundación de la ciudad por las amazonas, que como ustedes saben son unos seres mitológicos, y que una de esas amazonas tenía ese nombre de Esmirna. Esas mismas amazonas, a ellas se les atribuye la fundación de casi todas las ciudades alrededor de esta ciudad, aquí en esta parte del Asia Menor que hoy es Turquía. Lo mismo fue Éfeso, y lo mismo fue Sardis, y lo mismo fue Pérgamo. Esa es la parte, dijéramos, mitológica, prehistórica de Esmirna. Ya en el año 1100 podemos hablar de una parte más histórica, cuando los hititas y los griegos realmente se asentaron en esta parte del continente asiático. Y estamos hablando de los tiempos del rey Saúl y del tiempo del rey David, para situarnos bíblicamente, el año 1100 antes de Jesucristo. Ahora, los griegos, como dijimos, jónicos, se hicieron famosos en estas tierras por ser guerreros muy fuertes, que tenían manadas de perros y una caballería supremamente fuerte. En el año 600 a.C. hubo un señor que se llamaba Aliates, que era el padre del famoso Creso, que es muy conocido en la historia griega y en la mitología griega. Este señor era rey en Sardis y conquistó y destruyó a Esmirna. Comenzamos a ver entonces aquí una tónica que se registra precisamente en el mensaje de Pablo a la iglesia de Esmirna, que es la tónica de Esmirna la sufriente, que comienza a tener cantidades de pruebas, cantidades de problemas. Este señor, como dijimos, conquistó a Esmirna y la destruyó completamente, y Esmirna cayó en un total desuso y en un total abandono por casi 300 años. El resurgimiento de Esmirna vino cuando Alejandro el Grande pasó por estas tierras, acampó aquí con sus ejércitos para luchar contra todos los reyes que había en las diferentes partes del Asia Menor, y entonces le dio a Esmirna toda la preponderancia que desde ese momento comenzó a tener. Un dato interesante es que el gran poeta Homero, que es, dijéramos, el gran poeta lírico y épico de Grecia, dicen que nació y que vivió aquí en Esmirna. Hablando del sufrimiento de Esmirna que nos menciona el Apocalipsis, podemos mencionar que ha tenido por lo menos 3 terremotos. El terremoto del año 178 después de Cristo, de 1688 y de 1778. Pero siempre resurgía Esmirna de las ruinas y volvía a su primer esplendor. Pero aquí ha habido conquistas y destrucción de casi todos los líderes y de casi todos los ejércitos, los lidios, los árabes, los bizantinos, los genoveses, los turcos, los cruzados, los venecianos y los griegos tuvieron que ver con esta ciudad e hicieron en esta ciudad
sus conquistas y también su destrucción. Pero como decía, Esmirna renace, florece y vuelve a ser la ciudad que da el testimonio de un resurgimiento. Todo esto nos ambienta en el mensaje del Apocalipsis. Una de las cosas interesantes es que en este lugar donde estamos hay un castillo y un lugar de defensa de la ciudad. Y este no era el único que había. Además de las murallas que tenía la ciudad que la rodeaba, la ciudad antigua, estaba rodeada de pequeñas colinas en donde había castillos, especialmente en el tiempo de los romanos. Posteriormente esto decayó. Pero entonces esa clase de defensa que rodeaba la ciudad llegó a llamarse la famosísima corona de Esmirna, que la hacía casi inexpugnable, la corona de Esmirna. Recuerden ustedes que el autor del libro del Apocalipsis, Jesucristo y su ángel, le dicen a Esmirna y le prometen que si es fiel, él le va a dar la corona de vida. Y los esmirneses perfectamente situaban la expresión de la corona de Esmirna junto con la corona de vida. Es una corona imperecedera de fortaleza, indestructible, que es la que podemos esperar nosotros los cristianos cuando realmente somos fieles al mensaje de Dios y somos fieles a la voluntad del Señor. De manera que esa es la situación, dijéramos, histórica, partiendo desde su fundación hasta nuestros días, que ambientan perfectamente el mensaje de esta carta. Y ahora ya podemos saber por qué Juan dice ciertas cosas de Esmirna como una ciudad que sufre. Después le van a dar precisamente a la palabra Esmirna la interpretación de mirra, como escuchamos al doctor Reyes decirlo, y precisamente porque es símbolo de sufrimiento. Pero encuadra muy bien en toda la historia de una ciudad que sufrió y continuó sufriendo. Un ejemplo de ese sufrimiento fue uno de los primeros obispos de Esmirna, que fue Policarpo. Policarpo fue martirizado en esa ciudad, fue quemado vivo. Y por eso él es uno de los cristianos, por ser fiel a su fe y no rendir culto al emperador, que llegó a ser un testimonio muy cerca del tiempo de Juan, de lo que fue en la fidelidad al Evangelio y a Jesucristo.